Buenas tardes a todos. En la clase de hoy vamos a hablar de lo que es el sistema endocrino. El sistema endocrino, también llamado sistema hormonal, es un conjunto de órganos y tejidos que liberan sustancias llamadas hormonas, las cuales se encargan de comunicar, controlar y coordinar el funcionamiento del organismo. Entre las funciones del sistema endocrino se encuentran regular los niveles de energía del cuerpo, la reproducción, el crecimiento y el desarrollo del ser humano, el equilibrio interno de los sistemas del cuerpo, denominado homeostasis, y las reacciones a las condiciones ambientales como por ejemplo la temperatura, el estrés y las lesiones. En esta imagen vemos los diferentes órganos del sistema endocrino ubicados en el hombre y en la mujer. Debemos tener en cuenta que hay algunos órganos que se encuentran en ambos sexos, como son la hipófisis y el hipotálamo, la tiroides y la paratiroides, el corazón, los riñones, las glándulas suprarrenales y el páncreas, pero además tenemos en la mujer los ovarios, que generan hormonas sexuales femeninas, y los testículos en el hombre, que generan hormonas sexuales masculinas. Antes de empezar a hablar de lo que es el sistema endocrino, debemos reconocer los tipos de glándulas que existen. Cuando vimos histología, allá por principio de año, hablamos que el tejido epitelial podía diferenciarse y formar un tejido glandular. El tejido glandular era aquel que podía generar sustancias y secretarlas y largarlas al ambiente. Este tejido glandular se puede dividir en dos tipos, endocrino y exócrino, es decir, que las glándulas pueden ser endocrinas o exócrinas. La diferencia de esto radica en el lugar donde van a volcar sus productos, los productos que generaron. Las glándulas endocrinas al torrente sanguíneo y las glándulas exócrinas por conductos hacia una zona cercana a la que se encuentra dicha glándula. Ahora lo vamos a explicar bien. Las glándulas exócrinas, como dijimos, generan sustancias que las liberan a través de conductos. Y debemos recordar que estas sustancias no son hormonales. Ahora cuando veamos la definición de hormona, vamos a ver por qué estas sustancias no son hormonales. Entonces, las glándulas exócrinas van a generar ciertas sustancias que van a liberar por un conducto hacia algún lugar que se requiera dicha sustancia. Por ejemplo, dentro de las glándulas exócrinas tenemos las glándulas sudoríparas, que generan el sudor, las glándulas sebáceas, las glándulas lagrimales, que generan las lágrimas, el páncreas, que va a generar a través de su porción exócrina el jugo pancreático para la digestión, la próstata masculina, las glándulas salivales y las glándulas mamarias, que van a generar la leche materna. Si ustedes miran todas estas glándulas, van a ver que las sustancias se van a liberar por un conducto hacia el exterior. Las glándulas endocrinas tienen la característica de generar hormonas que van a ser liberadas al torrente sanguíneo. Es decir, la característica de la glándula es que es un órgano sin conductos que libera las secreciones, en este caso llamadas hormonas, al torrente sanguíneo y tienen la característica de que van a ir a actuar a distancia, a diferencia de las glándulas exócrinas, las que vimos anteriormente, que van a actuar de manera local. Dentro de las glándulas endocrinas tenemos la glándula pituitaria, también llamada hipófisis, la glándula pineal, el hipotálamo, el timo, los testículos, los ovarios, la tiroides, las glándulas adrenales, también llamadas glándulas suprarrenales, las paratiroides y la porción endocrina del páncreas.
Existen otros tipos de glándulas que tienen funciones más definidas, como por ejemplo que son las glándulas parácrinas, que generan sustancias para actuar en células continuas a estas, o las glándulas autocrinas que generan sustancias para actuar sobre sí mismas. Lo que vamos a ver en esta clase son las glándulas endocrinas, las que generan hormonas que liberan al torrente sanguíneo para actuar a distancia. Las hormonas son sustancias químicas producidas por células especializadas. Esta es la definición de hormona y debemos recordar. Las hormonas se encuentran localizadas en las glándulas endocrinas y funcionan como mensajeros químicos llevando información de una célula a la otra. Las glándulas endocrinas sintetizan y almacenan hormonas y poseen un sistema de detección y señalización que regula la cantidad de liberación hormonal por retroalimentación desde la célula blanco. ¿Qué quiere decir esta última parte? Quiere decir que un órgano endocrino va a detectar la falta de alguna sustancia en el cuerpo y va a enviar una señal para que se genere dicha sustancia. Una vez que se genere dicha sustancia y se secrete al organismo y cumpla la función que se requería de esa hormona, se va a avisar a dicho órgano que genera esa hormona que la función ya está completa y que deje de generar esa hormona. Es un mecanismo de retroalimentación. Falta algo, el órgano lo genera, el órgano endocrino lo genera. Cuando ese algo ya está en un nivel suficiente, la presencia de esa sustancia en un nivel suficiente le va a avisar al órgano que deje de generar dicha hormona. Las hormonas son muy diversas, intervienen en el metabolismo, se liberan al espacio extracelular y del espacio extracelular ingresan a los vasos sanguíneos y viajan a través de la sangre. La característica que tienen las hormonas es que afectan tejidos lejanos. Su efecto es directamente proporcional a su concentración, es decir, cuanto más hormona tenga, más efecto voy a tener de esta hormona. Y van a regular el funcionamiento del cuerpo. Ustedes dirán, no entiendo qué es lo que hace una hormona. Ahora vamos a ir viendo todos los tejidos, los órganos y las hormonas que existen en el cuerpo, o por lo menos las más importantes. Pero les voy a poner un ejemplo dado lo que el tema que vimos, el último tema que vimos, que fue el aparato digestivo. Nosotros comemos en exceso, no comemos en exceso, comemos, y una vez que se produce todo el proceso digestivo y eh, los nutrientes son absorbidos por el intestino y son llevados al hígado para su metabolismo, ocurre que todos estos nutrientes pasan por el torrente sanguíneo, pasan al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo va a aumentar, por ejemplo, la cantidad de glucosa. Si ustedes recuerdan, la glucosa es es un hidrato de carbono simple, derivado, por ejemplo, de la digestión del almidón, como la papa, el pan, etc. Una vez que la glucosa ya se encuentra circulando en el torrente sanguíneo, el organismo va a detectar que existe un nivel alto de glucosa y va a intentar bajar la concentración de glucosa en sangre. Ustedes saben, la glucosa en sangre durante periodos prolongados es tóxica para los vasos sanguíneos y genera una enfermedad llamada diabetes. Entonces, los niveles elevados de glucosa en sangre van a ser sensados y el páncreas va a generar una hormona llamada insulina. ¿Qué hace la insulina? La insulina se va a liberar al torrente sanguíneo y va a funcionar como mecanismo de señalización para avisarle a ciertos órganos que dejen entrar glucosa en ellos. De esta manera, la insulina va a disminuir la concentración de glucosa en sangre. Cuando esto ocurra, el páncreas
no va a generar más insulina. ¿Por qué? Porque ya cumplió su función, que es la de disminuir la concentración de glucosa en sangre. Es decir, que las hormonas van a funcionar eh, o van a ser generadas, mejor dicho, debido a diversos estímulos, y cuando ese estímulo ya no exista, van a dejar de generarse. Este ejemplo es un ejemplo bastante burdo, pero es para que ustedes puedan ir entendiendo de qué se tratan las hormonas. Y puse el ejemplo de la diabetes, perdón, de la insulina y la glucosa, porque quizás es algo de lo que ustedes ya conocen. ¿Cuáles son los efectos que tienen las hormonas? Tienen diferentes efectos según cuál sea el tejido sobre el cual estén actuando. Por un lado, algunas hormonas tienen efecto estimulante, es decir, van a promover que un tejido haga algo. Otras hormonas tienen efecto inhibitorio, es decir, van a disminuir la actividad de un tejido. También pueden tener un efecto antagonista, es decir, generar el efecto opuesto a otra hormona que se secretó para generar algo. Este es el caso, por ejemplo, de la insulina y el glucagón. También pueden tener un efecto sinergista. ¿Qué quiere decir que el efecto sinergista? Es que a una hormona que hace algo se le acopla otra hormona que tiene el mismo efecto y que las dos hormonas trabajando juntas agrandan o mejoran eh, dicha actividad. Y el efecto trópico es el que altera el funcionamiento de otro tejido endocrino. Vamos a ver ahora, en las siguientes diapositivas, que muchas de las hormonas generadas por la hipófisis y por el hipotálamo van a tener un efecto trópico. ¿Qué quiere decir? Van a estimular el funcionamiento de otro tejido endocrino y ese tejido endocrino es el que va a generar la hormona que se requiere. Las hormonas pueden tener diferente naturaleza. Por ejemplo, tenemos hormonas proteicas, que como ustedes saben están compuestas por cadenas de aminoácidos, que son proteínas. Hormonas que son aminas, generadas por la glándula tiroides y la médula suprarrenal. Y hormonas esteroideas, que son derivadas del colesterol. Es decir, que son hormonas grasas, si se quiere. ¿Cómo va a funcionar el sistema endocrino? Lo que va a ocurrir es una detección y una señalización. Es decir, se va a producir algún cambio en la homeostasis del cuerpo, es decir, va a haber algún desequilibrio en el cuerpo, y el sistema endocrino va a enviar una señal hormonal a una célula blanco, la cual es la encargada de elaborar la respuesta compensatoria. Les voy a hacer unas aclaraciones. Cuando hablamos de célula blanco, estamos hablando de la célula blanco como el tiro al blanco, ¿sí? Es la célula indicada para hacer algo. Es a la que le tenía que llegar la señal. A eso se refiere con célula blanco, no del color blanco. Y lo que ocurre es que esta célula blanco es la encargada de generar esa respuesta que va a cambiar o mejorar ese desequilibrio que se produjo. Entonces, se detecta cuál es el cambio en la homeostasis, el sistema endocrino genera una hormona que le avisa a la célula o al órgano blanco, es decir, al encargado de reparar ese desequilibrio, que va a generar la respuesta compensatoria para mejorar ese desequilibrio. Entonces, ¿qué hace el órgano? El órgano endocrino recibe el estímulo, ¿sí? Sintetiza, es decir, genera la hormona y la secreta. Esa hormona por los vasos sanguíneos va a ser transportada al tejido que tiene que generar la respuesta, se va a inducir esa respuesta y posteriormente esa hormona se va a degradar. Y nuevamente va a comenzar el ciclo cuando vuelva a ocurrir un desequilibrio en la homeostasis. En esta diapositiva tenemos un esquema
con todos los órganos endocrinos que existen en el cuerpo. Debemos recordar que los órganos sexuales masculinos y femeninos, como son los testículos y los ovarios, también son órganos endocrinos. El primer órgano endocrino que vamos a ver es el hipotálamo. El hipotálamo es una parte del encéfalo situada en la zona central de la base del cerebro, que controla el funcionamiento del sistema nervioso y la actividad de la hipófisis. Es decir, es un órgano nervioso y endocrino. Como ustedes ven en esta imagen, el hipotálamo es una zona del encéfalo situada cerca de la base que se encuentra acá, cuya función va a ser generar hormonas que van a estimular o a inhibir la función de la hipófisis, acá denominada glándula pituitaria en este dibujo. Entonces, el hipotálamo es un órgano, es una parte del sistema endocrino que se va a encargar de controlar la actividad de la glándula pituitaria. Si ustedes se fijan, los nombres que tienen las hormonas que genera el hipotálamo son hormonas que van a actuar estimulando la liberación de hormonas de la glándula pituitaria. Por ejemplo, la hormona liberadora de tirotropina del hipotálamo va a estimular a la hormona estimulante de tiroides. La hormona liberadora de gonadotropina del hipotálamo va a estimular a la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante de la glándula hipófisis. Entonces, esto es un trabajo en cadena. El hipotálamo va a censar la falta de alguna hormona y le va a avisar a la hipófisis que genere y libere dicha hormona para generar alguna respuesta. Acá tenemos otro esquema en el cual vemos cómo el hipotálamo, que es una región del encéfalo, se encuentra por encima de lo que es la hipófisis, a la cual controla y estimula. La hipófisis o glándula pituitaria es una glándula endocrina que segrega hormonas encargadas de regular la homeostasis, incluyendo las hormonas trópicas que regulan la función de otras glándulas del sistema endocrino. Habíamos hablado en diapositivas anteriores que una hormona trópica era aquella que estimulaba a otras glándulas, ¿sí? Acuérdense que la hipófisis depende en parte del hipotálamo, el cual a su vez regula la secreción de algunas hormonas. Como dijimos en la diapositiva pasada, el hipotálamo tiene la capacidad de generar algunas hormonas que van a estimular a la hipófisis para que ésta genere y secrete dichas hormonas. Es una glándula compleja que se aloja en un espacio óseo llamado silla turca del hueso efenoides, situada en la base del cráneo, en la fosa cerebral media, que conecta el hipotálamo a través del tallo pituitario o tallo hipofisario. Si ustedes recuerdan de las clases de aparato locomotor, habíamos visto que en el cráneo se encontraban dos huesos internos adentro del cráneo que se llamaban etmoides y efenoides. El efenoides tiene una zona denominada silla turca en la cual se aloja esta glándula. La hipófisis tiene una forma ovalada, más o menos mide 8 milímetros y pesa más o menos 500 miligramos. Es muy, muy chiquitita. Deben recordar que esta hipófisis, así tan chiquitita como es, regula la mayor parte de las funciones endocrinas del cuerpo. Acá vemos, si ustedes ven en esta imagen, tienen en esta parte que está acá, esto que está acá es el hueso efenoides, y acá fíjense cómo
se produce una concavidad en la cual se aloja la hipófisis. Esa concavidad se llama silla turca. Las partes de la hipófisis son dos. Se divide en un lóbulo anterior o adenohipófisis y un lóbulo posterior o neurohipófisis. La diferencia entre estos dos lóbulos es que el lóbulo anterior es el responsable de generar y secretar numerosas hormonas, pero el lóbulo posterior o neurohipófisis va a almacenar las dos hormonas que son la antidiurética y la oxitocina, que en general son formadas por el hipotálamo. Es decir, que la hormona antidiurética y la oxitocina, se generan en el hipotálamo y se guardan en el lóbulo posterior de la hipófisis y salen a actuar ante diversos estímulos. La adenohipófisis va a generar distintas hormonas, dentro de las cuales se encuentra la hormona de crecimiento o somatotropina, que es la que va a estimular el crecimiento, incluyendo captación de glucosa por el músculo, va en general o en conjunto a promover el crecimiento de todos los tejidos. Ahora la vamos a ver con más detalle. Todas las hormonas las vamos a ver con más detalle. Este es un panorama general. La prolactina es una hormona que va a estimular a la mama para generar la leche materna. La hormona estimulante de tiroides o tirotropina va a estimular la producción de hormonas por parte de la tiroides. La hormona estimulante de la corteza suprarrenal o corticotropina va a estimular la producción de hormonas por parte de las glándulas suprarrenales. La hormona luteinizante estimula la producción de hormonas por parte de las gónadas y además genera la ovulación. La hormona folículo estimulante va a complementar la función de la luteinizante. Todo esto después lo vamos a ver en más detalle, para que ustedes sepan cuáles son las hormonas que genera la hipófisis. La neurohipófisis, que como ya dijimos es el lóbulo posterior de la hipófisis y se encarga de almacenar las hormonas que genera el hipotálamo, va a guardar dos hormonas. Una es la hormona antidiurética, también llamada vasopresina, y otra es la oxitocina. Acá tenemos un resumen de lo que son las hormonas de la adenohipófisis y de la neurohipófisis. Entonces, dentro de las hormonas que genera la adenohipófisis, tenemos 6 hormonas, que son la hormona estimulante de tiroides, la hormona estimulante de la corteza suprarrenal, la hormona de crecimiento, la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante y la prolactina. En esta imagen ustedes ven la abreviación, cómo es la abreviatura que se utiliza de la sigla que define a cada hormona. SH, ACTH, STH a la de crecimiento, ¿sí? LH, FSH y prolactina. La neurohipófisis va a guardar dos hormonas que son la antidiurética y la oxitocina. Acá vemos un resumen de lo que es la función de la hipófisis. Entonces, como ya dijimos, el hipotálamo va a estimular a la hipófisis para que genere diferentes hormonas y esta adenohipófisis va a generar estas hormonas estimuladoras y va a ir a actuar a otros órganos y tejidos, como por ejemplo, la adenohipófisis va a generar la adrenocorticotropina, que estimula la glándula suprarrenal, y esta hormona va a ir a estimular a la glándula suprarrenal. La adenohipófisis genera la tirotrofina, que es la hormona estimulante de tiroides, y esta hormona va a ir a actuar sobre la tiroides.
La adenohipófisis genera la hormona del crecimiento, que va a ir a estimular el crecimiento de ciertos órganos entre los cuales se encuentran los huesos. La folículo estimulante va a estimular, va a, perdón, a estimular órganos sexuales como son los testículos y los ovarios, y los testículos y los ovarios van a generar una respuesta. Y por último, la prolactina va a actuar sobre la mama para la producción de leche.